desde que el ser humano levantó la vista hacia el cielo nocturno, lleno de estrellas y misterios, ha surgido una pregunta que atraviesa generaciones, culturas y civilizaciones. ¿Estamos solos en el universo? Esta inquietud no solo pertenece a la ciencia o a la filosofía, también se adentra en la fe y en las escrituras. Muchos creyentes se han preguntado si en la Biblia existe alguna pista sobre la existencia de vida más allá de nuestro planeta. Y aunque el texto sagrado no habla directamente de extraterrestres en el sentido moderno, sí nos invita a reflexionar sobre la inmensidad de la creación y el poder de Dios para dar vida en formas que quizás todavía no comprendemos. El libro del Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase, aparentemente simple, abre un universo de posibilidades. Los cielos no solo hacen referencia al firmamento visible, sino a toda la vastedad del cosmos. Millones de galaxias, trillones de estrellas, mundos incontables que ni siquiera podemos imaginar. ¿Acaso sería un límite para Dios crear vida únicamente en este pequeño planeta azul? Para un creador infinito, nada resulta imposible. Algunos pasajes de la Biblia mencionan a seres que no son humanos ni animales terrestres. Hablamos de los ángeles, querubines y serafines. Seres con formas, poderes y misiones que trascienden nuestra comprensión. Aunque no son extraterrestres en la visión científica, muestran que la creación de Dios no se reduce a lo que vemos aquí en la Tierra. Hay realidades espirituales y cósmicas que van más allá de lo material. Y si existen seres tan diversos en el plano espiritual, ¿por qué no podrían existir también en el plano físico, en planetas lejanos que aún desconocemos? En el libro de Job encontramos una pregunta que Dios mismo plantea. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber. Si tienes inteligencia en esta declaración, resalta que la obra de Dios es tan inmensa que nuestra mente humana apenas puede captar una pequeña fracción de ella. La posibilidad de que existan otros mundos habitados se convierte, entonces, en una extensión natural de su grandeza. Tal vez no sepamos sus nombres, sus formas o sus historias, pero si la creación es infinita, ¿por qué deberíamos pensar que estamos solos? Cuando exploramos más allá del Génesis, nos encontramos con otros pasajes que despiertan aún más preguntas. El salmista, por ejemplo, contempla la grandeza del universo, y se preguntan ¿cuándo veo tus cielos? Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tengas de él memoria. Este versículo refleja la pequeñez humana frente a la inmensidad de los cielos, pero también sugiere que aquello que vemos en el firmamento es apenas una parte de lo que Dios ha hecho. El salmista no habla de planetas habitados ni de civilizaciones lejanas, pero sí nos recuerda que el cosmos entero es obra de las manos divinas, y que nuestra perspectiva puede ser demasiado limitada. Algunos intérpretes de la Biblia sostienen que si Dios creó un universo tan vasto, no sería descabellado pensar que lo dotó de vida en más de un lugar. La misma escritura señala que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto no solo significa que el cielo es bello, sino que en su extensión, en sus misterios y secretos, hay una revelación de la grandeza del Creador. ¿Podría la existencia de seres en otros planetas ser otra forma de mostrar esa gloria? La posibilidad no contradice la fe, sino que la engrandece. Por otro lado, encontramos en la Biblia episodios que nos hablan de encuentros con seres celestiales que a los ojos antiguos podían parecer extraños, diferentes, hasta alienígenas. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, se describe una visión de seres con 4 rostros, alas extendidas y ruedas que brillaban como el bronce pulido. Para muchos teólogos, esto es una visión simbólica, cargada de significados espirituales, pero para quienes miran desde otra perspectiva, no deja de ser llamativo que los textos sagrados describan seres y objetos tan enigmáticos que incluso en nuestra época moderna se comparan con naves o entidades de otros mundos. La Biblia no busca alimentar la curiosidad por lo desconocido de manera superficial, sino recordarnos que el universo pertenece a Dios y que sus secretos se revelan a su tiempo. Sin embargo, no deja de ser fascinante que dentro de esas páginas haya relatos que abran la puerta a la reflexión, que más existe allá afuera, en esa inmensidad que apenas hemos empezado a explorar. Otro punto que merece nuestra atención es la naturaleza de Dios como creador sin límites. La Biblia afirma que Él es el Señor de los ejércitos celestiales en esta expresión, repetida en varias ocasiones. Nos recuerda que no estamos hablando de un universo vacío, sino de uno lleno de vida, de orden y de misterio. Ejércitos celestiales puede hacer referencia a ángeles, a fuerzas espirituales, o quizá a algo que todavía no comprendemos. Lo cierto es que la palabra de Dios constantemente nos empuja a reconocer que la creación es más amplia de lo que podemos imaginar. La ciencia moderna nos dice que existen miles de millones de planetas en nuestra galaxia
y que muchos de ellos podrían tener condiciones similares a la Tierra. El creyente podría preguntarse si la ciencia vislumbra la posibilidad de vida en otros mundos. ¿Sería eso incompatible con la fe? La respuesta es no. La Biblia nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. En otras palabras, nuestros límites no son los límites de Dios. Él no depende de la Tierra para demostrar su poder creador. Si Él quisiera dar vida en un planeta lejano, lo haría, y esa vida también estaría bajo su soberanía. En este punto aparece una inquietud más profunda si existen otros seres inteligentes en el universo. ¿Tendrían ellos también una relación con Dios? ¿Conocerían al mismo Creador? ¿Habría un plan de salvación para ellos? Son preguntas que la Biblia no responde directamente, pero que nos invitan a meditar. El Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese mundo se entiende en el contexto humano, en nuestra historia, pero deja abierta la idea de que el amor de Dios no tiene frontera. Su esencia es universal, eternau, infinita. Algunos podrían temer que la existencia de vida extraterrestre contradiga la fe, pero al contrario, reconocer esa posibilidad puede ampliar nuestra visión de la grandeza de Dios. Nos recuerda que no somos el centro del universo, sino parte de un plan inmenso, en el cual cada estrella y cada criatura cumple un propósito. El descubrimiento de vida en otros planetas no disminuiría a Dios, sino que engrandecería aún más la maravilla de su creación. Ahora bien, debemos recordar que la Biblia no es un tratado científico ni un manual de astronomía. Su propósito es espiritual. Busca guiarnos hacia Dios y enseñarnos el camino de la fe. Sin embargo, dentro de sus páginas encontramos semillas de misterio que nos hacen reflexionar sobre realidades más allá de nuestro entendimiento. Cuando en el libro de Hebreos se afirma que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se nos muestra que la creación entera, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana, depende de Él. Esa declaración por sí sola basta para abrir la posibilidad de que en ese todas las cosas haya mucho más de lo que alcanzamos a conocer. Algunos estudiosos señalan que el relato de la Torre de Babel refleja también una verdad interesante. El ser humano siempre ha intentado alcanzar los cielos, buscar más allá de lo que le es familiar. Este anhelo, aunque en ese contexto se muestra como un intento de soberbia, también revela nuestra curiosidad por lo desconocido. Esa misma inquietud, cuando se orienta hacia Dios, puede llevarnos a descubrir su grandeza en la vastedad del universo. Preguntarnos por la existencia de otras formas de vida no es apartarnos de la fe, sino reconocer que todavía no lo sabemos todo. Además, Jesús mismo nos enseñó que en la casa de mi Padre muchas moradas hay allá, aunque estas palabras tienen un sentido espiritual. No podemos dejar de pensar que nos invitan a concebir un universo abundante, lleno de espacios y de vida. Muchas moradas podría significar muchos planos, muchas realidades, incluso muchos mundos en los que se manifiesta la obra del Creador. Lo importante es comprender que nada limita el poder divino. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, escribió que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta frase nos muestra que al contemplar el universo podemos vislumbrar aspectos de Dios en si descubrimos vida más allá de la tierra. Esa vida sería una evidencia más de su poder y creatividad, no una amenaza para nuestra fe. Al contrario, sería una confirmación de que Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Si reflexionamos con calma, veremos que la pregunta sobre los extraterrestres no es simplemente una curiosidad moderna. Es en realidad una extensión de la búsqueda humana por comprender el lugar que ocupamos en la creación. La Biblia nos muestra constantemente que Dios es un Dios de orden, pero también de infinitas posibilidades. Cuando miramos el cielo estrellado no estamos frente a un simple decorado, sino ante un escenario lleno de propósito. Cada estrella, cada planeta, cada misterio, forma parte de un diseño divino que no siempre entendemos, pero que nos invita a admirar. En los últimos años, la ciencia ha avanzado en el descubrimiento de exoplanetas, mundos lejanos que podrían tener agua, atmósfera o condiciones para la vida. Los creyentes pueden ver esto no como una amenaza, sino como una confirmación de la grandeza de Dios en sí. Nuestro planeta no es el único con potencial para la vida. Eso no disminuye nuestra importancia, sino que amplía el testimonio del poder creador. Tal vez otras criaturas, en otros rincones del universo, también contemplen los cielos y se pregunten quién los hizo, y tal vez, al igual que nosotros, descubran que la respuesta es el mismo Dios eterno. Es importante recordar que, en cualquier escenario, la centralidad de la fe no se perdería. La obra de Jesucristo en la tierra muestra el amor más profundo de Dios hacia la humanidad, y aunque no sepamos si otros mundos recibirían también esa revelación, podemos confiar en que el amor divino no tiene fronteras. El mismo Dios que conoce cada cabello de nuestra cabeza,
también conoce cada rincón del cosmos. Si existen seres más allá de nuestro planeta, ellos también estarían bajo su cuidado y dentro de su plan. La pregunta sobre los extraterrestres, entonces, no debe asustarnos, más bien debe despertar en nosotros humildad y asombro. Humildad, porque reconocemos que no somos el centro absoluto del universo. Asombro, porque la posibilidad de que haya más vida nos recuerda que el Creador es inabarcable. En última instancia, la Biblia nos enseña que lo más importante no es si estamos solos o acompañados en el cosmos, sino que nunca estamos solos espiritualmente en Dios. Siempre está con nosotros.